quieren también lo prenden, pues como para que se controlen el tiempo. Sí. Recuerden que no le van a quitar información a los compañeros ni van a repetir lo que los otros ya dijeron. ¿Listo? Profe, ¿usted será que nos deja leer las estadísticas o esas informaciones bien puntuales? Sí, claro que sí. Perfecto, Y gracias. quien esté pues manejando las diapositivas debe tener claro pues como cuántas diapositivas corresponden a cada ítem, porque veo que hay 9 diapositivas, entonces que de pronto no se vayan a confundir. ¿Listos? Sí, sabemos quién le toca con ensayado demasiado. Perfecto, entonces empiece Tomás. Listo, profe. Primero que todo, buenos días para usted, que no la hemos saludado. Y vamos a empezar hablando, por así decirlo, de la ubicación geográfica y todo lo del país de Myanmar en general. Myanmar es un país que está localizado en el sudeste asiático, como podemos ver en la imagen. Limita con países como China, Tailandia, Malasia, pero los más importantes están al noreste, que son India y Bangladesh. Bueno, Myanmar es un país que está dividido en 7 estados. Y de estos 7 estados podemos ver ahí que depende muy estrechamente de sus relaciones internacionales, como por ejemplo la que tiene con España, que es muy grande. ¿Por qué? Porque la economía, o por así decirlo, el Producto Interno Bruto de Myanmar depende muy estrechamente del primer sector de la economía, porque su economía se basaba básicamente en la exportación de productos como lo pueden ser el arroz, la caña de azúcar, el algodón, los textiles. También tienen otros materiales más valorizados como la madera de teca, el plomo, el zinc, la sal, el hierro y cosas así. Aunque tienen otros materiales más valiosos, por así decirlo, que son el petróleo y la producción de piedras preciosas como jade. Estos son recursos que tienen que producen aún más. Bueno, aunque Myanmar ha venido creciendo económicamente en los últimos años, como podemos ver en la gráfica, tiene un índice de pobreza bastante elevado. En total en el país es del 38%. Y el estado más afectado es el estado de Rakhine, como vemos ahí en la imagen, que tiene una tasa de pobreza del 78%. Y este 78%, la gran mayoría de las personas que están en Rakhine hacen parte de la comunidad rohingya, que es la que estamos trabajando. Entonces desde aquí ya empezamos a ver que los rohingyas no, por así decirlo, no viven en el mejor estado posible. Pero esto no es por casualidad. La pobreza de los rohingyas se da por unas consecuencias que vamos a decir más adelante. Bueno, antes de pasar con el desarrollo del conflicto en sí, vamos a repasar, por así decirlo, los principales actores de este conflicto. Primero tenemos, como vemos en la diapositiva, al señor Huu Tin Kiam, que fue el presidente de Myanmar en el periodo de 2016 hasta 2018. Este lo pusimos aquí por 2 principales razones. La primera, porque él estuvo mandando durante el tiempo más violento del conflicto, por así decirlo, él estuvo al mandato. Y la segunda es porque su mandato luego de un tiempo pasó a ser un cargo, un cargo por así decirlo, decorativo, similar al que tuvo Leonidas Brezhnev en la Guerra Fría. Es decir, que él no tomaba las principales decisiones del gobierno ni nada de eso. Más bien pareciera que el poder lo tuviera más que todo la siguiente persona, que es Aung San Suu Kyi. Como vemos ahí, tiene varios cargos en el gobierno de Myanmar, y aparte de esto, ella es la líder del partido más importante de Myanmar, que es el Partido de la Liga Nacional de la Democracia. Entonces, con todos estos cargos, ella debería ser la líder, por así decirlo, la voz del pueblo de Myanmar. Pero con todos estos cargos que tiene, preocupa más a la gente porque ella ha venido mostrando una actitud indiferente ante esta discriminación, ante este conflicto de los Rohingya. Y en muchos casos incluso hasta se ha visto que podría estar a favor de esta discriminación, con muchas de sus palabras que ha dicho. Bueno, seguimos con los siguientes, que son Min Aung Hlaing y Soe Wing, que son jefes de Fuerzas Armadas de Myanmar y vicecomandantes respectivamente. Estos son, por así decirlo, los patrocinadores de las discriminaciones contra los Rohingya. E incluso la ONU desde el 2017 ha intentado solicitar investigaciones en contra de ellos 2 y más jefes de las fuerzas militares para acusarlos por genocidios en contra de la comunidad Rohingya. Luego tenemos aquí a 2 actores que representan a los grupos que han venido formando la comunidad Rohingya, por así decirlo, para defenderse. Entonces tenemos Arkan Rohingya National Organization
y Rohingya Solidarity Organization. Estos grupos en un principio, como digo, fueron creados para defenderse, por así decirlo, pero luego vamos a ver que se han ido involucrando con otros grupos terroristas, lo que afecta aún más el conflicto. Seguimos en la siguiente diapositiva con Médicos Sin Fronteras, que eran un grupo que ayudaba a la comunidad Rohingya en Rakhine hasta el 2014, porque la señora Aung San Suu Kyi decidió, por así decirlo, vetarlos del conflicto por una supuesta falta de transparencia que tuvieron, aunque en 2018 volvieron a reactivar sus ayudas en las fronteras en Bangladesh. También tenemos Naciones Unidas y la Cruz Roja, que estos son otros actores de ayuda humanitaria que han venido llevando comida, ropa, asistencia médica y cosas así a los afectados del conflicto. Tenemos al Papa, que es el actor internacional, orando por el pueblo, y a los países Arabia Saudita, Indonesia, Tailandia y Bangladesh, que han venido recogiendo a los inmigrantes de este conflicto en sus fronteras. Muy bien, Carlos. Listo, profe. Cultura local sobre la pureza étnica. Este es un pensamiento que ha sentado las bases después de la independencia de lo que era Birmania hacia Inglaterra, y ahora es Myanmar. Este pensamiento nos dicta que Birmania y ahora Myanmar se identifican como estados endogámicos. Esto significa que no importa tanto como tu orientación religiosa o hacia el Dios que tú decidas creer o orar, sino más bien hablan de la pureza de tu etnia, si es originaria del territorio de Myanmar o Birmania, y que tanto ha apoyado al crecimiento del país en general. Y pues como sabemos, el estado de Myanmar, como el origen de los Rohingyas es algo indefinido o ambiguo, y el Estado dice que son inmigrantes ilegales de Bangladesh, no se les dicta puros de etnia y por eso no se les decide brindar el derecho a la ciudadanía. Ahora, la ley de ciudadanía de la Constitución de 1982. Esta fue la ley donde ya se confirmó que los Rohingyas eran apatriados, no se les dio el derecho de ningún ciudadano, lo que hace prácticamente imposible para ellos acceder a cualquier derecho básico que le debe proveer el Estado, como la educación y la salud, ¿cierto? Ahora, grupos armados y terroristas insurgentes contra el gobierno. Los grupos armados y terroristas contra el gobierno no son nada nuevo para Myanmar, ya que durante 1962 tuvieron una dictadura militar muy fuerte en este país, por lo cual se crearon varios grupos armados. Digamos que estos grupos armados, pues el gobierno logró hacer tratados de paz con la gran mayoría de estos, pero ninguno de estos grupos armados, digámoslo así, se preocupó por velar por los derechos de esta comunidad rohingya, ya que siempre fue una etnia muy minoritaria y muy pasada por alto, nunca se tuvo muy en cuenta. Es por esto que los líderes como el presidente Aung San Suu Kyi son muy, por decirlo así, temerosos a que vuelva a estallar en su territorio un conflicto tan grande como en ese momento, una guerra civil, por decirlo así. Ahora, el comportamiento bélico de los musulmanes. Como ya sabemos, como dijo mi compañero Tomás, pues los rohingyas tienen unas bases o una similitud muy fuerte a lo que viene siendo los grupos musulmanes. Y también sabemos que durante las últimas 2 o 3 décadas los grupos musulmanes han conseguido una fama de ser personas muy violentas y pues, que pueden prácticamente hacer lo que sea con tal de expandir su religión. Muestras como estos son ataques como ataques al 11 de septiembre, las ejecuciones públicas que realizaba ISIS en internet, etc. Entonces las personas empezaron a tener miedo a los rohingyas, ya que pues se les podía relacionar con estos grupos ilegales y que hacían tantas atrocidades. Entonces el miedo a estas personas de que los rohingyas se levantaran, empezaran a hacer atrocidades como estas, pues generó que las personas lo rechazaran. Otra cosa muy importante también es el sentimiento nacionalista, entre comillas, de los rohingyas, ya que muchas personas los critican porque, digamos, en el caso hipotético de que un país decida invadir a Myanmar, pues se piensa que los rohingyas no van a apoyar o no van a colaborar a impedir que este país invada su territorio, sino que van a estar a favor del país que está invadiendo, el país invasor, por decirlo así, pues que es algo muy triste, ya que Myanmar estuvo pues muchos años bajo el dominio de los ingleses y pues esto no les gusta. Ahora, carga política y económica, digámoslo, es el punto más controversial o hasta gracioso, ya que el Estado pues nunca les ha dado
Como ya dijimos, no les ha dado nunca acceso a la educación y esto. Es por esto que la mayoría de los rohingyas son granjeros o campesinos o obreros, pues básicamente mano de obra. No tienen ninguna educación o ningún título universitario, ni mucho menos acceso monetario y ayudas del Estado para acceder a la universidad, por decirlo así. Entonces, estos rohingyas no pueden aportar a su país, no pueden aportar al crecimiento o a convertir a su país en un país en vía de desarrollo. Y pues es gracioso porque el gobierno se encarga totalmente de echarles la culpa a estos, ya que el país no puede crecer, sabiendo que nunca les ha brindado las herramientas necesarias pues a esta etnia que seguramente podría hacer bastante para ayudar al país, pero nunca les ha dado las herramientas necesarias para poder desarrollar su máximo potencial y ayudar. Listo, profe, gracias. Andrés. Listo, continuamos con el desarrollo. Tenemos acá la nueva ola de discriminación hacia el pueblo rohingya en 2012. Esto se dio gracias a que tres personas de la comunidad rohingya fueron acusados de haber maltratado, abusado y asesinado a una mujer de la comunidad budista, de la comunidad de Myanmar. Por eso, algunas personas de la comunidad budista de Myanmar difundieron esta noticia creando amenazas de muerte, provocando atentados hacia la comunidad rohingya, y esto viene más que todo, viene a provocar el siguiente punto: el aumento de la discriminación oficial hacia los rohingya. ¿Qué se dio gracias a esto? Gracias a que unos monjes budistas, que fueron los que difundieron esta noticia, los que acusaron a los rohingya, en primer lugar, de haber abusado de esa niña, los que los acusaron de hacer actos inhumanos, fueron los que provocaron que se expandiera como una discriminación hacia ellos. Seguimos con el 9 de octubre de 2016. Se anunció que la creación de un grupo armado ARSA para defender a los rohingya. Y estos atacaron a un puesto fronterizo causando la muerte de 9 soldados. En verdad, este grupo se creó con participantes de la comunidad rohingya para defender a sus semejantes, para defender a la misma comunidad que estaba siendo discriminada. Pero este grupo se vio como involucrado en el terrorismo y en actos violentos gracias a que se alzaron en armas y empezaron a atacar puestos fronterizos. Al atacar ese puesto fronterizo, causando la muerte de los 9 soldados, consiguieron más armas y empezaron a buscarse más conflictos. Además de que este grupo se encarga de que no salga como la información confidencial o privilegiada que tiene esta comunidad sobre ellos mismos. También se han visto como involucrados con el terrorismo. Seguimos con la destrucción de aldeas y territorios rohingya. Esto en verdad es como un plan estratégico desarrollado por las fuerzas nacionales de Myanmar, en los cuales las fuerzas se dirigían hacia los campamentos de los refugiados rohingya en su territorio y empezaban a abrir fuego hacia las personas de la comunidad, causando que estas mismas, al caminar sobre sus casas o cosas así, abrían fuego contra los mismos lugares, contra los mismos bienes de los rohingya, causaban la destrucción, haciendo que los que podían irse de ahí se fueran sin nada, completamente sin nada de lo que tenían, y los que lograban capturar, que eran la mayoría, se iban a unos campos cercados donde abusaban, maltrataban, violaban y asesinaban a todos los que llegaban allá, que eran de la comunidad rohingya, donde la mayoría de las víctimas que fueron abusadas eran niñas entre 12 y 15 años. Un ejemplo fue de una mujer que fue violada por tres hombres del ejército de Myanmar durante 1 hora. Y San Suu Kyi declaró que ellos estaban cumpliendo órdenes, siguiendo la ley que se les había impuesto. Seguimos con el plan estratégico de expulsión. En verdad, el plan estratégico de expulsión va muy de la mano de lo que acabo de explicar, de la quema de los bienes y lugares culturales de ellos, porque al hacer esto, o hasta al abrir fuego con armas de fuego, con rifles y todo eso, a la comunidad rohingya se ven forzados a desplazarse a otro territorio, y lo que quieren con esto es que ellos se vayan del territorio de Myanmar para no tener, como dijo Carlos, una carga política y económica. Sigue con la ayuda internacional a Bangladesh. Esto más que todo lo hace la ONU con ayuda de la Cruz Roja. La ONU se dirige a Bangladesh, a los campamentos de los rohingya, los refugiados rohingya, a hacer como campañas de vacunación, instalan colegios, comedores y demás cosas que puedan mejorar un poco la calidad de vida.
Además, ayudan a los campamentos con 1.500 toneladas métricas de ayuda de emergencia y para salvar vidas familiares, y también llevan tiendas familiares, rollos de plástico, utensilios de cocina, bidones y cubetas. Esta ayuda también la da la Cruz Roja, proporcionando como una ayuda médica y a la infraestructura a todos los campamentos. Seguimos con la censura de la prensa y medios de comunicación. Esto es porque ya que no quieren que se difunda, las noticias que han sacado algunas personas sobre la discriminación hacia los Rohingya. Esto se puede ver con dos, si no estoy mal, periodistas chinos que fueron encarcelados durante año y medio por hacer una investigación sobre la discriminación Rohingya. Sigue la alianza con grupos extremistas musulmanes. Esto es ya que, como vimos, en los grupos Arakan Rohingya Solidarity Organization se ven se han sido acusados de tener alianzas con grupos como Al Qaeda o los talibanes y grupos de este índole, por lo cual se han vinculado con el terrorismo. 900.000 desplazados y 10.000 asesinados son unas estadísticas sujetas a censura, y además que son la cifra de 900.000 desplazados son los desplazados que han llegado a Bangladesh. Petición de la ONU para desmantelar los campos de desplazados de Myanmar. Es muy simple de explicar, es la petición para que desplacen los campos cercados que ya expliqué anteriormente, donde son violados, asesinados, torturados y todo lo que anteriormente. Y el caso Rohingya ante la Corte Internacional de Justicia. Es donde un pueblo africano, no me acuerdo muy bien del nombre, llevó el caso de la discriminación de los Rohingya ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque este pueblo africano lo que hace es apoyar a su cultura musulmana. Muy bien, Juan Andrés. Listo, bueno, entonces recopilando lo anterior, ¿esto qué puede dejar a Myanmar? En el caso más importante, o al menos el más reciente, sería la vulnerabilidad del pueblo Rohingya frente a la actual pandemia del COVID-19. Como lo hemos retratado anteriormente, no solamente los campamentos que tienen en Myanmar, donde los encarcelan en teoría, sino que también los de Bangladesh dependen muy estrechamente de las relaciones internacionales y de las ayudas humanitarias que hace la ONU, la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, quienes se mantienen estableciendo letrinas, instalando centros médicos, dan su asistencia y muchas veces reforman la infraestructura como por colegios. El problema es que ya de por sí estos recursos no son del todo constantemente actualizados. Por lo tanto, en estos momentos, como ya también incluso las personas pueden residir entre varias en una sola carpa de estas de refugiados, no solamente las condiciones permiten que hayan una mayor propagación de enfermedades infecciosas, sino que ya los vuelven muchos más propensos a adquirir el COVID-19 y afrontar los síntomas prácticamente de forma irreversible al tener falta de medicinas. Ya escalando un poco más allá, diciendo pues que se acaba el conflicto, tendríamos primero que el gobierno de Myanmar sería llevado a juicios por crímenes contra la humanidad. Esto ya es algo que ha planteado las Naciones Unidas desde el año 2018, al ver que esto, más que ser un plan o una simplemente guerra civil, esto ya tiene un patrón que parece ser una limpieza racial, por lo cual esto entraría prácticamente en todos los cargos, mejor dicho, profe, estarían por asesinato, violación, maltrato, tortura, desapariciones, etcétera. Lo cual haría que se vería una pérdida del prestigio internacional, cosa que lo hemos estado viendo últimamente en Myanmar, sobre todo desde el segundo éxodo de desplazados en 2016, el cual el turismo es muy restringido, haciendo que cualquier medio que permita la prensa sea vetado y muchas veces penalizado con la cárcel. Y esto también haría que la economía se viera afectada. Posteriormente, ya en un ámbito mucho más político, veríamos las reformas a la Constitución. Inicialmente quitarían la ley de ciudadanía del 82, para que ahora los rohingyas sí que se puedan considerar ciudadanos legales de Myanmar sin tener que cambiar ni su ideología ni tampoco sus pensamientos. Lo cual haría que también hubiera un cambio de la mentalidad cultural de las personas, porque ahora ya su discriminación, que estaba aprobada por el Estado, ahora se va a ver restringida. Aunque pues claro, no todo es color de rosas, y esto habrían ciertas huellas que van a perdurar a mediano plazo ya por la cultura que se lleva arraigada desde prácticamente casi un siglo.
Luego, finalmente, que eso está muy relacionado con la vulneración al DIH de omisión de atacar bienes y lugares culturales, que sería la creación de políticas de protección al medio ambiente para poder reestructurar todos esos sitios que la mayoría eran boscosos donde el gobierno de Myanmar atacaba a los rohingyas. Y bueno, ya para finalizar con las vulneraciones al DIH, tendríamos primero los homicidios, que como ya lo vimos en la estadística anterior, la mayoría han sido asesinados, un 70% específicamente, en conflictos violentos, aunque bueno, muchos también son desde 2012 contra las guerras civiles que hubo entre los budistas y los rohingyas. Después de esto tendríamos la violencia sexual, la cual es el arma en cual el Estado y el ejército atenta contra las mujeres, sobre todo con niñas menores de 12, 15 años. El más evidente, la discriminación racial, esto por parte de los dos estados principales, Myanmar y Bangladesh, sobre todo en esta época donde ya al ver tanta carga de inmigrantes ya no les prestan mayor atención y ya les tienen hasta cierta repulsión, lo cual hacen que los derechos también se vean ahí afectados, como muchas veces los dejan morir mientras pasan por un río. Luego tendríamos el desplazamiento forzado, la omisión de protección a civiles, que sería la vetación de Médicos Sin Fronteras en Myanmar, y muchas veces las acusaciones que hace la ONU, hace Myanmar hacia la Cruz Roja y a la ONU, diciéndoles no solamente falta de transparencia, sino que ya son organizaciones que supuestamente están incitando al terrorismo. Después tendríamos el atacar bienes y lugares culturales, que bueno, esto se acopla mucho con lo que es los atentados del plan de exterminio, daños al medio ambiente y finalmente castigos colectivos, que esto se ve no solamente en quitarle los derechos cuando están en los campos de refugiados en Myanmar, donde ni siquiera tienen derecho a trabajar, sino que pueden coger al azar a un grupo de personas, los encerraban en un sitio del gobierno y los podían torturar hasta la muerte. Listo, bueno chicos, lo único que tengo para decir es felicitaciones. Excelente trabajo, se evidenció preparación. Durante la construcción y el trabajo en equipo los vi trabajando supremamente juiciosos y la verdad es que se evidencia excelente manejo del tiempo. Creo que es muy importante. Bueno, los felicito. Voy a parar entonces por aquí la grabación. ¿Pero cuánto acabamos? Me tengo que sentar con Natalia.